para mayor gloria, honra, poder, alabanza, encomio, aplauso, felicitación, admiración de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hacemos este podcast para ver a quién le puede edificar. Así que vamos a empezar, vamos a continuar con el Evangelio de Pablo en Efesios. Adelante, fraterna. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros. Es una constante la que tiene el apóstol Pablo de mencionar la gracia, tan menospreciada que es en Sardis, en el mundo evangélico. No es llevada y traída la gracia. Es así como lejano, como un acto que no tiene mucha trascendencia, porque viene a echar a perder todo el encono que tienen contra que la salvación es gratuita, porque ellos la cobran de dinero y de sumisión, de exigencia, de servicio a los hermanos, dominados por ellos. Entonces la gracia como que no les cae en gracia, vaya. Y luego también el apóstol tiene muy en cuenta a los hermanos, porque él entiende que el cuerpo de Cristo pues es bastante extendido y muy significativo, o sea, no podemos ignorarlos, porque él no se planteaba como un clérigo o algo así. Todavía no surgía esa noción absurda de tener clérigos. O sea, no nada más los católicos tienen clérigos, también los evangélicos, no es que les llaman de otra manera. Es la misma gata pero con otro collar. Estos de acá se casan, pero siguen siendo clérigos, los evangélicos. Y estos pues les repatea que exista la gracia, y la rebaten y la combaten y la dejan a un lado, la ignoran. Ellos van por el esfuerzo humano, porque te salves según tus propios medios, tus fuerzas. Y aunque la predicación del evangelio la hacen en el sentido de que acepten a Cristo, pero también tienen que aceptar al dirigente que tengan en esa congregación. Es doble el trabajo, que acepten a Cristo y luego que acepten al hermano fulano de tal, porque los grupos tienen así, al rato le salen a los convertidos, es que hay un hermano que está ungido, no sé, ya ven cómo es ese mundillo así. Pero Pablo no quita el dedo del renglón en que es pura gracia. Así que el evangelio de Pablo, a diferencia de los evangelios 4 típicos, trata del ministerio espiritual del Señor Jesucristo. Los otros 4 evangelios están destinados prácticamente al ministerio terrenal de nuestro amado Señor Jesucristo, y lo llevan hasta la cruz, y hasta después de la cruz en su resurrección, pero no avanzan mucho más allá, como que hasta ahí se quedan. Los católicos dejaron al Señor Jesucristo crucificado y lo hicieron un ídolo, o sea, llegaron a todo lo contrario. Pero ellos nada más hasta la crucifixión, por eso tienen sus crucifijos, y en sus doctrinas todos versan en la cuestión del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, pero muy seco, muy apartado, pues como debe de ser para personas que tienen su espíritu muerto y su alma empobrecida, encallecida, perturbada por tanta idolatría y tantas detracciones de pederastia y de asesinatos que han cometido durante toda la historia, desde hace 1400 años, porque no empezó desde que vino el Señor Jesucristo, como falsamente alegan, sino por ahí del siglo IV que empezó Pérgamo, y propiamente desde el siglo V para acá se fueron configurando poco a poco
Pero en fin, están resecos. Y luego vienen los evangélicos, que también heredaron pues de su madre, la Iglesia Católica, el sistema clérigo laico, Balaam, y todo lo que hemos insistido, o sea, el cobrar dinero. Entonces eso ya perturba todos los mensajes que puedan dar y tener y hacer, porque están dados bajo la mala conciencia de que están obteniendo ganancias de dinero y de dominio sobre las otras personas. Eso ya reseca toda la vida que pueda tener alguna enseñanza ahí entre los evangélicos. Y sí, lo repiten y con mucha corrección, inclusive muchos versículos y todo, pero está muerto de todas maneras porque los acusa la condenación que tienen por andar cobrando dinero que no les corresponde, ni siquiera, y andarse poniendo como líderes, cuando el Señor dijo: en la tierra a nadie llaméis líder, porque uno es vuestro líder, el Cristo, y en la tierra a nadie llaméis padre, refiriéndose pues espiritualmente, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Pues los católicos se dicen padres y los evangélicos se dicen líderes, fuertes liderazgos cristianos, le hacen así hasta temblando la mano y como amenazantes, pues es que no tienen pues la manera de la sencillez que da el Espíritu. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es la manera en que se propaga el Evangelio, de manera muy deficiente, pero aún así se convierte en personas que es lo que cuenta. Ya después es cuestión de aclararles que aunque se hayan convertido en uno de esos grupos, no están obligados a continuar bajo el dominio de esos clérigos, ni siendo extorsionados en su dinero. El Señor estaría más complacido que eso se repartiera en servicios, en las buenas obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas, aliviando el hambre de alguna que otra persona por ahí que se pueda. Bueno, entonces vamos a continuar con el Evangelio de Pablo en Efesios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, ¿con cuántas bendiciones espirituales nos bendijo? ¿Con cuántas bendiciones espirituales nos bendijo? ¿Habremos hecho alguna vez un inventario de a qué se refiere el apóstol con nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Nos bendijo con toda bendición. ¿Cuántas serán? Pues no tenemos idea. Lo que sabemos es que nuestro Dios es infinito y es multifacética su sabiduría, y hasta muy multifacético él mismo en todas las formas en que se nos manifiesta. Pues así son también infinitas las bendiciones con que nos bendijo, con toda bendición. A mí que lo que me cae bien de Dios, me cae bien Dios y lo amo, porque es absoluto, no anda con medias tintas, ni dice, ni es una promesa que nos va a bendecir. Aquí el apóstol asegura que es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo ya en pasado, ya está hecho eso. Si no, diría, nos bendecirá, si es que se portan bien todos y acatan a sus dirigentes y le echan a la canasta ahí cada vez que pase y cada vez más. Hasta dicen, vamos a recoger una colecta, pero silenciosa, o sea, que no sea de monedas, sino de papel, de billetes, pues. Sí, porque llegan a esos extremos de cinismo. Bueno, el caso es de que acá, en lugar de eso, Pablo nos aclara en su evangelio, que es el evangelio del ministerio celestial, el ministerio espiritual del Señor Jesucristo, habiendo ya terminado en la cruz su ministerio terrenal cuando dijo, consumado es. Ahí consumó la parte más crucial de sus dos ministerios. El ministerio terrenal lo consumó ahí,
que es la parte más crucial, la crucifixión, que es con la que le dio viabilidad al paradigma divino para que continuara. Pero ahora Pablo está a cargo de mostrarnos el ministerio espiritual del Señor Jesucristo, allá donde se maneja todo en noúmenos. Acá son fenómenos históricos, sucesos que para nosotros les decimos reales, aunque la verdad es que la única realidad es la del espíritu, porque aquí como todo está cambiante, y aún así estamos engañados que esto es lo real, pero no, lo real, la realidad, la gracia y la realidad vinieron por Jesucristo. Toda la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad, que ahí le ponen verdad, vinieron por Jesucristo. Entonces, ¿cuántas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo nos dio Dios? Pues toda bendición, no dejó una sola afuera. Ya estamos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas sí son buenas nuevas, estas sí, ya de entrada Pablo llega derrotando al enemigo, llega haciendo que los hermanos recobremos el gozo de la salvación. Es que el Señor Jesucristo no solo nos salvó, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es que Él es la plenitud de la deidad y la plenitud de absolutamente todo. Tenemos un Cristo riquísimo, y es el que ingresó en nosotros al convertirnos. No nada más nos salvó, nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y aquí Pablo nos aclara que es toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo que nos va a dar. No, ya nos dio, pero en nuestro espíritu, claro. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No, eso no existe, dirían los pastores y los dirigentes en general de Sardis. No existe la predestinación. Y así se enojan. Así como le llaman enojadamente al Señor. Jesús dijo esto, y Jesús dijo aquello, y Jesús acá, y Jesús allá. Con una insolencia absoluta que me hiela los huesos a mí cada vez que los escucho. Jesús así, Jesús allá, lo menosprecian. Le escatiman, le regatean su señorío. Y Jesús esto y Jesús lo otro, como enojados. En lugar de casi, oye, ponte hasta de pie cuando vayas a decir el nombre Jesús, siquiera, ¿no? No que así como, no sé en qué artes, como con repulsión. Pero en fin, eso es una manifestación pues inconsciente de cómo tratan al Señor realmente, ¿no? Como cuál es su aprecio que tengan por Él. No hay una dulzura hacia el Señor. Bueno, entonces nos predestinó para esta gracia, nos escogió. ¿Qué es más pretencioso decir? Que nosotros somos escogidos, predestinados, o que estamos en esta salvación por nuestro propio esfuerzo y nuestros méritos. Eso sí sería presuntuoso, sería pretencioso, sería blasfemo incluso, porque la iglesia no es obra de hombres, como lo enseña el apóstol Pablo en su evangelio, como lo vimos allá en Gálatas, y lo seguimos viendo por todo el largo y ancho de sus escritos. La iglesia es obra de Dios, toda la obra completa, no interviene ahí el hombre para nada, es la parte pasiva de esta ecuación. Nos conoció de antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos hizo a la imagen de su Hijo Jesucristo, nos llamó, nos justificó y finalmente nos glorificó. Todo esto está en el Evangelio de Pablo y aquí vamos a continuar con el Efesios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces sí hay predestinación, pues aquí lo está diciendo Pablo, pero aún así hay personas osadas, pues es el enemigo, pues el diablo mismo, que hace que digan que no hay predestinación cuando lo estamos viendo por todos lados. Entonces sí hay predestinación, quede claro, y no es que lo haya dicho algún reformador o algún teólogo o alguien no sé quién, porque le dice, ay, tú eres de los ininidistas, los fulaninistas. No, ¿qué es eso? Ya despójense de todas esas tonterías de alegatas, que si es calvinista o no sé qué cosa que están ahí en su alegata. Yo creo que es porque no trabajan. Deberíamos de conseguirles una chamba, ¿no? Un trabajo, porque ahí andan alegando tonterías que no vienen al caso, y todo es porque están ociosos. Si estuvieran en su negocio, como dice Pablo, por lo demás, hermanos, cada quien dedíquese a sus propios negocios. Como buen judío, pues quería que fuéramos negociantes, ¿no? Pero es un decir, dedíquense a sus trabajos, ya no estén haciéndole aquí el cuento. Pero estos, como no trabajan, sino que los mantienen ahí los peligreses, pues entonces la ociosidad los hace ir a hacer alegatas, como si fuera muy necesario eso para la salvación. Hay que conseguirles, si tienes ahí un dirigente, pregúntale en qué trabaja, y si no trabaja hay que conseguirle una buena chamba para que se ocupe en algo productivo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por todo lado la gracia. Es que es el evangelio de Pablo, es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y una de sus mayores riquezas es la gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Según su beneplácito, le agradó a Dios reunir todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas. Les digo que por eso me cae bien Dios, porque no se anda con medias tintas. Si dice que todas las cosas, es que son todas las cosas. Nosotros no tenemos la costumbre como seres humanos de lo absoluto, porque estamos parcializados. Vamos viendo poquito a poquito la vida aquí en pequeñas escenas diarias, pero Dios no, Dios es absoluto. Todas las cosas las reunió en Cristo, todas. Es que los evangélicos tienen, igual, bueno, los católicos tienen un Cristo muerto de plano, ¿no? Inexistente, es un ídolo, una cosa totalmente horripilante, echada a perder, una blasfemia del diablo mismo. Y los evangélicos tienen un Cristo muy escaso, un Cristo que apenas, y si acaso los alcanzó a salvar, apenas les dio una salvación que luego se las quieren quitar desde los púlpitos, para que luchen por ella, para que no se las quite Dios o algo así. Tienen una idea rara. Yo, aunque milité algunos años en Sardis, pero hace muchísimo, ya no me acuerdo, ni sé cómo van ahorita, ¿no? Pero a lo que sí estoy seguro es de que después te andan atosigando ahí con que tú tienes que esforzarte por mantener la salvación, no te la vaya a andar quitando Dios, una cosa así. Pero acá el evangelio de Pablo es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es un Cristo cargado de absolutamente todo, porque a Dios le agradó reunir todas las cosas. Claro que es el mismo Cristo que recibe toda aquella persona que se convierta, todos. La noción de ese Cristo es lo que cambia. En Sardis tienen una noción muy escueta, muy escasa de qué y quién es el Señor Jesucristo después de su resurrección, ascensión y entronización. Toda la exaltación con que Dios lo premió,
de reunir todas las cosas en Cristo. Acá en el Evangelio de Pablo, que es el que se maneja en la conciencia de la iglesia en Filadelfia, que no es un grupo, ni una organización, ni una secta, ni una llamada así entre comillas iglesia, no hay tal cosa. Ni siquiera tenemos un grupo. Estamos en una conciencia, entiéndalo. Puedes estar tú en Shanghái, en Moscú, en Nueva York, aquí, allá, por todos lados, y estás en esa conciencia y ni siquiera nos conocemos. Nada más tenemos esa conciencia clara, liberada, no recuperada, ni recobrada, ni nada así, no, sino liberada de las amarras de Tiatira, que es el catolicismo, y de las amarras del evangelismo, que es Sardis, donde todavía hay el clérigo laico, Balaam, y el pecado de Roboam, que es el de división, y el de idolatría de Jeroboam también. O sea, todo eso está ahí, esas malignidades satánicas, pero quienes hemos sido liberados por el Espíritu que mora en nosotros, entramos a la conciencia en Filadelfia, una conciencia libre, limpia, donde no se maneja dinero, ni sumisión de nadie, ni clerigato, ni nada, sino que es una conciencia absolutamente gozosa, en donde apreciamos de manera enorme el evangelio de las inescrutables. ¿Qué quiere decir inescrutables, fraterna? ¿Tú alguna vez has oído, tú que eres contadora? Es que, por ejemplo, si se va a contar en un pequeño parque cuántos árboles hay, pues se dice, pues es un conteo, pero ya para contar los árboles de un bosque más grande, entonces ya se requiere una contabilidad, y si va aumentando de número, de cantidad, lo que querramos nosotros enumerar, entonces se le llama que es, por ejemplo, unas elecciones en un país donde hay millones de votantes. Entonces se requiere un escrutinio, o sea, se necesita escrutar, porque votaron 80 millones de personas, entonces ya para esas cantidades sí se necesita escrutar. Bueno, pues las riquezas del Señor son inescrutables, no nada más incontables, porque eso daría la idea de que son poquitas más o menos, no, pero estas son inescrutables riquezas de Cristo, o sea, se eleva al infinito la posibilidad de qué cantidad de riquezas le agradó a Dios reunir en Cristo, porque Dios es vasto, es totalmente ilimitado. Entonces, este Cristo absoluto, plenipotenciario, la noción de tal Cristo es la que tenemos en Filadelfia. Esa es una de las grandes diferencias entre el evangelismo y la conciencia en Filadelfia. Nosotros apreciamos cómo es posible que estando en la misma escritura todo esto no lo vean en Sardis, en los evangélicos, no lo ven, lo leen y lo leen y lo leen y lo vuelven a leer y lo pasan como si nada, y nada más negando, no hay predestinación, y bla, 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 no, tampoco hay eso, o sea, lo lee, pero tienen un impedimento espiritual, como siguen conservando el sistema clérigo laico, que es una malignidad satánica, y a Balaam, que es otra malignidad satánica, que es gemela pues al sistema clérigo laico, pues están impedidos para ver la escritura, para aquilatarla, para discernirla. No la pueden recapacitar, aunque la lean y la lean y la lean, y hasta hagan mensajes de esto y de así asado, ¿no? Pero como todo el mundo sabe que están por interés monetario el que está hablando, y por interés de dominio sobre los demás, un dominio petulante y prohibidísimo por parte del Señor Jesucristo, por eso se llama malignidad satánica. Entonces no pueden ver eso, ni aunque se los explique uno, y ven los versículos y los leemos juntos, y ni así lo ven, porque ellos están obsesionados con su iglesia, como le llaman al grupo donde se reúnen, que es una congregación. Entonces nosotros acá desde la conciencia en Filadelfia, sí nos ha concedido el Señor la visión
el entendimiento, porque en Filadelfia opera el espíritu de entendimiento de todo el rico Cristo que tenemos, que siempre ha sido, nada más es cuestión de tener la noción, el entendimiento de qué y quién es nuestro amado Señor Jesucristo después de su resurrección, cuando operan en su ministerio espiritual. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces sí hay predestinación, por todos lados lo estamos viendo, según el designio de su voluntad, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y quién se le va a oponer? O sea, sí estamos predestinados, porque ese es un designio de su voluntad y nadie se puede oponer a eso, nadie, absolutamente nadie. Dios es absoluto y por eso lo adoramos y lo amamos y lo glorificamos y nos gozamos y nos gloriamos en tener tal Señor tan absoluto y tan vasto que nos predestinó para esta gracia, porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, o sea, según lo que le da la gana. Aunque soy muy feo eso, ¿no? Porque pareciera como que es voluntarioso y caprichoso. No. Es una manera de decirlo de forma coloquial. Según el designio de su voluntad, Él hace todas las cosas. No le pregunta a nadie, porque Él está en la confianza de sí mismo, de que todo lo que hace y todo lo que predestina es perfecto. Así es como debía de ser y así es y así será. Amén. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Creemos según la operación del poder de su fuerza. No creemos por un adorno personal o porque seamos muy buena gente o muy interesante o no sé, muy inteligente o algo así, ¿no? No. Según la operación del poder de su fuerza que operó en Cristo resucitándolo de los muertos, dice más adelantito. Es decir, la misma fuerza que utilizó Dios para resucitar a su Hijo Jesucristo de entre los muertos es exactamente la misma que utilizó para hacernos creer a nosotros. Él nos hizo creer. No es un mérito propio de nadie creer. Entonces de ahí en adelante, ¿por qué se van a erigir personajes por encima de todos los demás? Si el único meritorio aquí es Dios en todo. Bueno, sí, pues, aún encarnado en Jesús, pero es el único meritorio aquí es Dios en términos generales. Así que no hay mérito alguno en el ser humano, sino que Él hace todo según el designio de su voluntad y utiliza todo el poder de su fuerza para que hacernos creer por gracia. Fíjense hasta dónde ingresa la gracia. Somos salvos, sí, porque Él nos hace creer. Proveyó el medio, siendo crucificado allá en el Gólgota, pero además nos auxilia y nos hace creer. Es una maravilla.
todo el plan, el proyecto, el paradigma divino en el que estamos inmersos. Por eso nos gloriamos en ti, Señor Jesucristo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la plenitud de aquel, la iglesia es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, tú tienes una cabeza que generalmente es donde radica principalmente tu yo, tu mismidad humana, como que está acá en el cerebro, como que está en la cabeza, donde están los órganos de percepción, en fin, es una central de coordinación general. Pero qué tal que nada más tuvieras la cabeza sin la plenitud, que no fueras plenamente tú con tu cuerpo. No podría la cabeza andar flotando por acá y por allá. Entonces alguien que llegara y te diera un golpe en un brazo, entonces tú te dijeras, ¿por qué me pegas? No, yo no te pegué a ti, le pegué a tu brazo. No, es que mi brazo soy yo. Y las piernas también soy yo, sigo siendo yo en todo el cuerpo. Su cabeza y cuerpo soy yo. Donde quiera que me lastimes, me estás lastimando a mí. Como Pablo cuando fue tumbado, que iba camino allá a Damasco, y fue tumbado, y entonces le dijo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues, le dijo el Señor, porque inmediatamente supo que era algo divino, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No, yo ando persiguiendo, que una bola de forajidos pudo haber contestado que andan blasfemando contra la ley y contra el templo y contra, ya ven cómo era la persecución. Pero ahí le fue revelado a Pablo que somos un cuerpo, que somos la plenitud de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y somos su plenitud. La iglesia no es un grupo humano aquí, una organización, quítense esa idea, como un club dominical o algo así. No, eso es un concepto muy bajo y muy erróneo y muy apartado de lo que es la realidad del cuerpo de Cristo. Inclusive Pablo pudo aprender mucho ahí cuando lo tumbó el Señor al suelo y lo dejó ciego. Tuvo que venir, mandó a un hermano a que orara por él para que volviera a ver Pablo. Y se pudo haber ofendido Pablo, diciendo, bueno, ¿por qué me mandas aquí a Ananías, o cómo se llamaba el hermanito este que fue a orar por él? Un hermano sin ninguna autoridad organizacional, porque no había entre los hermanos, ni la hay. Hubiera dicho, oye, no, yo soy Pablo, el erudito aquí de este siglo, entrenado en la filosofía griega y a los pies de Gamaliel, y soy ciudadano romano y soy de la gente rica de aquí. Pues, ¿por qué me mandas a este pobre muchacho que no es nada, no es nadie ahí? No tiene ningún cargo ni nada. ¿Cómo va a orar por mí, que soy un prelado, un dechado de virtudes? Y además yo voy a escribir 13 cartas de ahí en el Nuevo Testamento, en tu palabra. ¿Cómo me mandas a este muchacho, un laico, digo, según sus conceptos, ¿no?, a que ore por mí? Debiste haber mandado a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, a todos ellos a orar por mí, porque nada más mira de quién se está tratando, de un superapóstol que voy a llegar a ser. No, le mandaron ahí a un individuo del cuerpo de Cristo. Y ahí aprendió Pablo que cualquiera de nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos la autoridad suficiente para todo, para orar, para predicar el evangelio, para ministrar, para lo que sea.
Somos un comando cada uno de nosotros. Nada más que estás subajado y estás atorado y amarrado, apretado, atado por las predicaciones de Sardis, en donde te dicen que no, que tienes que recibir el llamado. Ya lo recibiste, ya hasta te convirtió el Señor. Bueno, Pablo ya aprendió muchísimo desde su conversión, de que cualquier hermano, el que sea, el más pequeño, digamos, ¿no? Si es que hubiera tamaños entre nosotros, que no los hay, fue y oró por él, por Pablo, y hasta tenía miedo. No, este señor nos anda matando a todos. No, yo no. Pero fue y ahí aprendió Pablo muchas lecciones en la práctica, en la vivencia. Por eso él dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. Necesitamos tener una visión de la iglesia diferentísima a la organización social que se ha formado como un vicio, tanto en Roma como en Alemania y los gringos, que son empresariales, pues. No, olvidémonos de eso. La iglesia es un ente espiritual también, que es el cuerpo de Cristo. Bueno, correcto, pues vamos a continuar con el Evangelio de Pablo en el próximo podcast. Por hoy hasta aquí estamos bien. Que el Señor nos guarde.